Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el entrenamiento de nivel básico en la segunda parte, que vamos a hablar de la acomodación, la presbicia y los lentes progresivos. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver a lo lejos y vamos a enfocar la vista en un punto, puede ser en la pared, un cuadro o a través de la ventana, quédense viendo algo a lo lejos y van a colocar su dedo en el medio, atravesado en su vista. Y van a seguir enfocando a lo lejos y se van a dar cuenta que el dedo está desenfocado. Luego conscientemente van a tratar de enfocar el dedo y van a ver que la parte de atrás a lo lejos queda desenfocada. Con este ejercicio podemos darnos cuenta que el ojo solamente tiene un punto focal. Podemos enfocar de lejos o podemos enfocar de cerca. Y eso lo hacemos a través del cristalino en el proceso llamado la acomodación. Como una cámara fotográfica, como vemos aquí en la foto, cuando le hacemos el enfoque manual, si estamos enfocando algo cerca, lo de atrás se ve difuminado y viceversa. Aquí podemos ver cómo funciona este proceso de la acomodación. Vamos a ver aquí, esto es el cristalino en su forma relajada. El cristalino en su forma de reposo está así, delgado. Esto que está acá es el músculo ciliar. El músculo ciliar está relajado cuando estamos viendo de lejos. Estos rayos que llegan paralelos aquí a la córnea significa que vienen de lo lejos. 3 metros en adelante es lo que nosotros denominamos el infinito, que es la visión de lejos. Entonces, esta persona tiene su cristalino relajado, los rayos penetran y se enfocan justo en la retina. Pero ¿qué pasa si los rayos vienen de un punto cercano acá? Al acercarse los rayos se van a abrir mucho más y se van a enfocar por detrás de la retina. Esto sería como parecido a cuando una persona es hipermétrope. Entonces, ¿qué necesita hacer el ojo? El ojo necesita darle más poder positivo aquí al cristalino para poder traer esta imagen que estaría por acá más cerca. Entonces, cuando estamos viendo de cerca, el cristalino se engruesa, el músculo ciliar se contrae. Es decir, que cuando estamos viendo de cerca estamos haciendo un esfuerzo visual. Este músculo es el músculo más potente que tiene el cuerpo. Puede cambiar su longitud como 4 veces más de lo normal. Entonces, al contraerse, el cristalino se engruesa. Aquí tenemos la acomodación, no solamente consta de el cambio del grosor del cristalino, sino también hay un reflejo que viene junto con ella, que es el de la convergencia. Vemos cómo los ojos se meten, aquí en la foto la niñita se está viendo el dedo y los ojos se le meten, como podemos ver aquí. No hay acomodación sin convergencia. Ok, esto es una imagen para explicarles qué es lo que pasa en algunas personas porque la acomodación puede servir o sirve, fisiológicamente está hecha para ver de cerca, pero hay ocasiones en las cuales también la acomodación se utiliza. Por ejemplo, esta persona cuyos rayos se enfocan aquí, se recuerdan, esto es una persona hipermétrope, porque la luz se enfoca por detrás de la retina. Pero esta persona pudiera ver bien aún de lejos utilizando su acomodación. Los hipermétropes inconscientemente utilizan la acomodación para llevar a foco una imagen aunque estén enfocando de lejos. Ven aquí los rayos vienen paralelos, vienen del infinito, pero ellos pueden utilizar la acomodación para que se enfoque la imagen en la retina. Es por esto que los hipermétropes pueden ver bien de lejos y los hipermétropes generalmente cuando tienen una hipermetropía baja, menor de 2, menor de 1,50, mientras más jóvenes son, menos van a utilizar lentes. Lo más común es ver que los hipermétropes empiezan a utilizar lentes a partir de los 40 años. Antes no. ¿Por qué? Porque ellos pueden acomodar. Y si no se hacen un chequeo, no van a saber que necesitan lentes porque ellos ven 20-20. Ellos ven muy bien, pero
están utilizando el músculo que debería ser utilizado solamente para ver de cerca. Entonces estas son personas que siempre tienen dolores de cabeza porque ese músculo está todo el tiempo contraído. Le duelen los ojos, le lloran los ojos están rojos porque el músculo está ingurgitado de sangre y hace que todas las venas del ojo se llenen de sangre y se ponga el ojo así todo rojo con inyectado de venas. Entonces, cuando los hipermétropes empiezan a dejar de ver bien, inclusive de lejos, cuando cumplen 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de los 40 años? Pasa lo que se llama la presbicia. La presbicia no es más que el endurecimiento de aquí, de esta capa. Fíjense que el cristalino es como una cebolla, está lleno de varias capas y tiene en su superficie una cápsula que lo envuelve. Esta cápsula se pone dura, se endurece. A partir de los 40 se empieza a endurecer. Entonces, por más que este músculo se contraiga y relaje estas fibritas aquí que se llaman la zónula para que el cristalino se ponga grueso, ya el cristalino empieza a tener menos flexibilidad y no puede cambiar de forma. Entonces, esto empieza a los 40 y termina a los 60, ya está completamente esclerosado el cristalino y ya no se puede mover ni un poquitico. Esta es otra representación del ojo, donde podemos ver aquí la córnea y el cristalino, los músculos ciliares. Esto que está aquí es el iris, que algunas personas lo tienen azules, otras marrón, y la pupila, que es un agujero que está en el centro del iris por donde pasa la luz. Y esto que está aquí es la retina. La retina es la capa más interna del ojo. En verdad es una capa transparente llena de vasos sanguíneos. Y esto blanquito que está acá es los neuroreceptores, que son las neuronas especializadas que ustedes no sé si han escuchado, que se llaman conos y bastones, que son los que van a percibir la luz. Aquí se va a enfocar la imagen y entonces estos receptores, la imagen la van a transformar en electricidad, en impulsos eléctricos y van a salir acá por esto amarillito que se llama el nervio óptico. Todo lo que está aquí en amarillito sería la capa de fibra óptica, que son los axones de las neuronas, y va al cerebro donde terminamos de ver. En esta tabla podemos ver la amplitud de acomodación que tiene el cristalino de acuerdo a la edad. Bueno, nosotros sabemos que la córnea tiene aproximadamente 42 dioptrías de capacidad de refracción y el cristalino tiene aproximadamente 20. El ojo en total tiene alrededor de 60 dioptrías de refracción de la luz. Pero fíjense aquí entonces, el cristalino tiene una amplitud de refracción muy grande cuando somos pequeños, más o menos desde que nacemos hasta los 10 años, tenemos 14 dioptrías de amplitud. Quiere decir que el cristalino puede cambiar en 14 dioptrías su poder acomodativo, su poder de refracción. Esto se ve mucho cuando han visto niños que son viscos, meten los ojos muchísimo y lo hacen porque simplemente tienen una hipermetropía muy alta, como de 6 más o menos, pero ellos para poder ver bien de lejos tienen que acomodar esas 6 dioptrías y como ustedes saben que la acomodación viene con el reflejo de convergencia, los ojos se meten. Cuando lo llevan al médico, se dan cuenta que lo que necesita son lentes. Cuando uno le coloca los lentes de 6 dioptrías, los ojos se ponen derechos inmediatamente. Por eso es que pasa. Entonces, fíjense bien aquí, más o menos a los 20 años todavía tenemos mucho poder de acomodación, 10 dioptrías, y así va bajando, más o menos a los 40 años tenemos 4.5 dioptrías. Aquí es donde empieza la presbicia. Sigue bajando acá, y prácticamente a los 60, 65 años, 70 años, ya no nos queda nada de acomodación. Entonces, si traducimos esto en forma de la adición, generalmente, solo para que tengan una idea, más o menos a los 40 años, la adición corresponde a más 1, que es el más 1 que ya pierde esa persona. Y así va subiendo de 0,25 en 0,25, ustedes pueden ver aquí, hasta los 44 años 1,25,
A los 45 es 1,50, a los 50 más 2, a los 55 más 2,50 y ya una persona mayor de 60 años generalmente tiene más 3. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de la presbicia? En 1784, Benjamin Franklin inventó los primeros lentes bifocales. Él hizo unos lentes, como pueden ver aquí, picados por la mitad, en los que arriba tenía la corrección de lejos y abajo tenía la corrección de cerca. Era simplemente medio lente y medio lente picado por la mitad con esta raya. Pero le funcionó muy bien y bueno, fue uno de los mejores inventos para aquella época. Aquí abajo podemos ver unos lentes bifocales modernos. Aquí tenemos un ejemplo de 4 tipos de bifocales que hay actualmente. Aquí podemos ver de último este que se llama bifocal ejecutivo, que es muy parecido al modelo que usaba Benjamin Franklin de una raya, 2 lentes unidos. Y aquí esto producía un salto en la imagen, porque de una curva a otra había un salto aquí de la imagen bastante fastidioso. Eso es cuando la gente decía que si bajaba las escaleras se caía porque veía ese salto de imagen al bajar la vista. Lo que más nosotros vemos aquí en Estados Unidos y lo que más se vende es este que se llama flat top, flat porque la superficie plana en la parte de arriba. Ya estos lentes, hay muchas maneras de hacerlo, pero rudimentariamente al principio era simplemente que se pegaba prácticamente acá la adición al lente que estaba atrás. Y este que se llama Cryptop, no lo vemos mucho aquí, pero en otros países como Venezuela se utiliza bastante. También está el bifocal invisible, que es igual al Cryptop, pero esta línea de acá está bastante más disimulada, prácticamente no se ve. Y este último que está aquí, que es parecido al Cryptop, pero más grande con una media luna, que se llama Ultex. Bueno, en verdad los lentes bifocales son algo ya vieron, de hace más de siglos, que está bien fuera de tecnología, prácticamente no se venden, pero todavía hay personas que lo usan. Tenemos 2 razones. Primero, porque son económicos. Hay países que no pueden las personas comprar ni tener acceso a tecnología de punta y con los bifocales todavía se ven muchísimo porque les sirve, pues. Y también tenemos personas que tienen muchos años utilizando bifocales y no van a querer cambiar porque están cómodos y están acostumbrados. El problema con los bifocales es que, como su nombre lo dice, solamente tiene 2 focos, un foco para lejos y un foco para cerca. En la era moderna es muy importante el foco a la distancia intermedia. La distancia intermedia representa todo lo que es ver la computadora, el tablero del carro, cuando vamos al supermercado y queremos ver los precios, los peluqueros trabajan a distancia intermedia, los odontólogos, los electricistas, los mecánicos de carro. Es una distancia de trabajo muy utilizada y con los lentes bifocales las personas que tienen presbicia no pueden ver a esa distancia. Después los bifocales se inventaron los trifocales que hoy en día prácticamente no se ven. Era esto parecido a esto, eran 3 rayas, así mismo se veía, con la visión lejana, intermedia y de cerca. Esto muy poco se ve hoy en día. Lo que tenemos hoy en día y lo que en verdad se vende más son los lentes progresivos, que son los que tenemos de este lado representados. Los lentes progresivos no es más que un diseño, y gracias a la era digital cada vez se ha podido hacer mejor, en el cual el lente tiene su corrección completa para lejos en esta zona de aquí y a medida que baja empieza una progresión de adición positiva. A medida que bajamos en el lente de la parte de distancia hacia abajo, vamos aumentando la adición positiva hasta llegar a la máxima adición para cerca. Entonces, aquí abajo podemos ver más o menos cómo es el diseño de un lente progresivo. El lente progresivo tiene aquí, como les dije, la visión de la distancia y esta es la visión intermedia, algo que se llama el corredor o el pasillo. Más adelante podemos hablar del corredor porque ahorita está de moda los corredores de alturas variables y veremos para qué funciona. Ahorita me interesa que entiendan el concepto y cómo se ve el diseño de un progresivo.
Y esto que está aquí es la visión cercana. Este dibujo que yo tengo aquí, que se ve tan diferente, es para demostrar que mientras la adición es más alta, más complejo se hace ese lente. Porque claro, a medida que yo bajo, imagínense que esta persona necesita un +1 para ver de lejos y un +1 de adición. Yo solamente tengo que hacer una escalera que vaya de +1 a +2. Entonces estos pasos no son tantos pasos que yo tengo que dar y entonces la complejidad de esas curvas pues no es tanta, más o menos tenemos aquí 3 curvas diferentes complejas, que es lo que nos van a dar esta zona difusa que no permite ver bien al paciente por aquí cuando hablamos del campo visual de los lentes progresivos. Sin embargo, si yo tengo esta misma persona con un +1 de lejos, pero necesito ponerle 2 de adición, tengo que llevarlo de un +1 hasta un +3, voy a tener toda esta diferencia aquí de curvas, pasando del +1, +1,50, +2, +2,50 y +3. Entonces, ese cambio de curvatura que lleva el lente de aquí a aquí hace esta complejidad a la periferia, ¿ves? Entonces, no solamente la periferia es más compleja y la persona tiene menos campo visual, el corredor se hace más delgado, ¿ven? Y fíjense, cuando la adición es +3, mucho más difícil. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero es por eso que a mayor prescripción para la distancia y a mayor adición, siempre el paciente se va a beneficiar de la mejor tecnología, es decir, un lente de última tecnología, un lente costoso. Un paciente con una adición alta y una prescripción alta se va a ver más beneficiado. Mientras que si una persona tiene una prescripción baja, digamos que una persona tiene un 0,50 o un +0,50 con una adición de +1, estos steps aquí, estos pasos van a ser muy bajos y estas curvas van a ser menos complicadas y el lente no va a ser tan difícil de utilizar. Entonces, ¿cómo se va a ver representada en una prescripción las personas que ya tienen presbicia o que necesitan una adición? Como lo vemos aquí, tenemos la misma prescripción, pero le agregamos ahora lo que es la adición. ¿Está bien? Entonces, así se vería representado. La esfera en el ojo derecho, que es +1,50, sería esta esfera, y en el ojo izquierdo sería esta esfera de +1, con su cilindro de -0,50, que el ojo derecho no lo tiene, y esto que está aquí representa la adición, que va en la parte de abajo, ya sea un bifocal, o bueno, si fuera un progresivo va en degradé, pero esto que está aquí nos está representando la adición. Y así es como se vería una prescripción de una persona que necesita ya sea lentes bifocales o progresivos. Ok, pero ¿qué pasa cuando la persona trae esta misma prescripción y nos dice que ella no quiere tener lentes progresivos o bifocales, que ella quiere nada más lentes para ver de cerca? Hay personas que a veces agarran su prescripción cuando el doctor se la da, se van a la farmacia y entonces se compran unos lentes, sus primeros lentes de leer de +1. Ok, con esos lentes de +1 van a ver obviamente mejor que sin nada, pero eso no es la verdadera prescripción de ellos de cerca. ¿Por qué una persona no quisiera usar lentes progresivos? Eso yo siempre se los pregunto en las tiendas. Recuérdense que les dije que los hipermétropes bajos, con hipermetropías de menos de 2, 1,50, como es el caso de este ejemplo, generalmente nunca han usado lentes hasta los 40 años. A los 40 años le empieza a molestar para cerca, ya la acomodación no es suficiente para ver de cerca, pero ellos todavía pueden acomodar para ver de lejos. Claro que se cansan más y se dan cuenta que necesitan ya algo para ver de cerca. Pero si ellos van a una óptica y les dicen que se hagan unos progresivos para que los tengan todo el día puestos y le dicen el costo de un progresivo, lo más probable es que ellos se van a ir espantados y no se los van a querer hacer y se van a meter en una farmacia a comprarse unos readers. Pero no siempre los readers los van a ayudar. Entonces, a esas personas que son hipermétropes, que por primera vez van a usar lentes, nunca han usado lentes en su vida, ni para lejos ni para cerca, para nada. Es difícil ponerlos en un progresivo porque un progresivo requiere tenerlos todo el día puestos para adaptarse. Entonces, los progresivos no son la mejor opción en personas que nunca han usado lentes.
Esta persona tenemos que ofrecerle un lente que va a utilizar para leer y que no le va a ser tan costoso porque es primera vez que lo va a usar. Solo se lo va a poner cuando necesita leer. Así la persona poquito a poquito se va a empezar a acostumbrar a usar lentes. Primero se los pone para ciertas cosas, la computadora, trabajar, luego no se los quiere llevar afuera cuando sale a la calle hasta que ya de verdad no ve bien, entonces se los empieza a poner para ir al restaurante, para salir. Al final ya se adaptó tanto a usarlos, ese es el momento en que uno le puede recomendar un progresivo porque ya la persona es más el tiempo que utiliza los lentes que cuando no los utiliza. Entonces, cuando esta persona nos llega y nos dice que nada más quiere unos lentes para cerca, ¿qué prescripción le vamos a poner? Ok, entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que la persona está viendo cuando va a leer a través de la esfera de lejos y la adición? Y en este caso también el cilindro. Entonces, imagínense que toda esa parte pequeñita que teníamos en la parte de abajo para el progresivo del bifocal, ahora la tenemos para todo el lente. Entonces, es lo mismo. Eso pequeñito que teníamos abajo lo vemos aquí arriba. Entonces, lo que hay es que sumar tanto la prescripción de lejos como la de cerca y entonces con esa suma vamos a tener la nueva prescripción para cerca. Por ejemplo, la primera esfera que teníamos en el ojo derecho para lejos es más 1,50 y la adición es más 1. Si sumamos estas dos esferas nos va a dar más 2,50. Es decir, sumamos la esfera de lejos más la esfera de cerca, que es lo mismo que la adición, y eso nos va a dar la nueva esfera, en este caso más 2,50. En el ojo izquierdo tenemos una esfera de más 1, con la adición de más 1 nos va a dar una esfera de más 2, que es por lo que la persona ve. Pero ¿qué pasa con el cilindro? El cilindro también se necesita para ver bien, para enfocar bien. Entonces, el cilindro lo dejamos igual. Solamente vamos a sumar las esferas con las adiciones y los cilindros y los ejes los vamos a dar igualitos, como lo vemos aquí. Entonces, en el ojo izquierdo nos queda la esfera de más 2 con el cilindro de menos 0,50, 120. Es muy fácil. Ok, aquí tenemos el siguiente caso. Son los mismos valores para la esfera del cilindro de la adición, excepto que esta vez es una persona miope, es decir, la esfera es negativa. ¿Qué pasa con los pacientes miopes? El paciente miope a los 42 años más o menos llega con esta prescripción, ya le pusieron su adición y cuando llega a la tienda es probable que le ofrezcamos un lente progresivo y es probable que la persona diga que sí, porque es un paciente que toda la vida ha usado lentes y bueno, va a probar el progresivo. Puede suceder dos cosas, que se adapte o que te diga que no se adapta, que prefiere un lente solamente para ver de lejos. Esto pasa muchísimo. ¿Por qué pasa? Bueno, primero porque el miope, como siempre se ha corregido, desde que tiene 15 años, desde que tiene que ver el pizarrón, desde que entra a la universidad, ha usado lentes. Él no tiene ningún problema en usar lentes para ver de lejos ni para ver de cerca porque está acostumbrado. Pero siempre ha visto nítido de lejos con sus lentes y nítido de cerca con sus lentes. Y cuando ya se acerca a los 40 años, él simplemente se quita los lentes y puede ver muy bien de cerca. Es decir, es una persona que toda la vida ha visto perfecto de lejos y de cerca, no importa con o sin lentes. El hipermétrope, en cambio, ha visto borroso de cerca por mucho tiempo y cualquier cosa que tú le des se va a sentir feliz porque va a ver nítido otra vez, va a ver bien. El miope no. El miope con sus lentes ve perfecto de lejos y sin sus lentes ve perfecto de cerca. Entonces no hay nada que tú lo puedas hacer a ver mejor. El lente progresivo, él va a ver por un pedacito de lente nada más y no va a ser mejor de lo que él ya ve con sus lentes, sin sus lentes. Entonces, bueno, igual para manejar. Él se pone sus lentes de lejos y ve todo perfecto. Con el progresivo siempre va a tener una pequeña distorsión a los lados. Si mueve un poquito la cabeza va a ver por la parte intermedia, va a ver borroso de lejos. Entonces no se va a sentir tan a gusto. Es probable que diga, bueno, lo voy a usar para el trabajo, pero en la casa se quitan los lentes para leer. Entonces, esta es la razón, ¿ok? Los miopes, cuando están empezando la presbicia, lo más probable es que nos pidan hacerse un lente single vision o monofocal, pero nada más para ver de lejos, como en este caso. La persona, entonces nosotros le hacemos esta prescripción sin la adición. Recuérdense que eso se puede hacer. Cuando el doctor les envía esto,
nosotros tenemos la potestad de hacer o solamente la de lejos, o sumar y hacerle solamente la de cerca, o hacerle la de cerca y la de lejos. Pero no tenemos que hacer simplemente el progresivo o el bifocal, ¿ok? Entonces, para hacer el ejercicio aquí, ¿cómo sería un lente de cerca para este miope si se lo quisiera hacer? Que eso no les va a pasar. Ningún miope va a llegar a, cuando apenas le empieza la presbicia, a hacerse un lente de cerca porque les expliqué que él al quitarse los lentes ve perfecto. Pero bueno, si este fuera el caso, su lente de cerca sería, como son signos negativos, las esferas, cuando hacemos la suma algebraica, lo que vamos a hacer es restar los valores y colocar el signo del mayor, ¿está bien? Entonces, en este caso, menos 1,50 y el más 1 nos va a dar menos 0,50. Y el menos 1 con el más 1 se va a anular, va a dar 0 o va a ser plano. El cilindro queda igual y el eje queda igual. Entonces, ustedes pueden ver aquí que este es un valor muy bajito. Aquí tengo una esfera menos 0,50 y aquí un cilindro menos 0,50. Y hay personas que si uno le saca el cálculo para el lente de leer, le va a dar 0 y 0. Por eso no hay ningún lente que hacerle a ellos. Entonces esta persona, este miope, tiene dos opciones. Hacerse nada más los lentes de lejos, aquí está, y quitarse los lentes cuando va a leer, cuando va a usar la computadora. O hacerse el lente progresivo con esta adición. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los lentes de computadora. Estos no son más que unos lentes para la visión intermedia. Los lentes de cerca o la adición de cerca está hecha para una distancia de 30 centímetros, que es la distancia natural a la cual leemos, es colocando las manos enfrente de nuestra cara, doblando los codos. Esa posición natural que adoptamos a ver el teléfono o al leer es más o menos entre 30, máximo 40 centímetros. La visión intermedia es cuando estiramos el brazo, todo lo que nos da el brazo, y es más o menos, si ustedes están ahorita en la computadora, la distancia que está su cara de la computadora. Si ustedes estiran el brazo, más o menos es eso, la distancia del brazo. Esa es la visión intermedia. De ahí para allá ya viene la visión lejana. Entonces, lentes de computadora tenemos dos tipos. Pueden ser los lentes de visión sencilla, que no son más que unos lentes hechos para cerca, pero no llevan la adición completa. No son hechos para ver a 30 centímetros, sino 1 metro de distancia. Entonces, ¿cómo se calcula esa adición intermedia? Bueno, la adición intermedia generalmente es la mitad de la adición total. Por ejemplo, si tenemos una adición de más 1 para cerca, la intermedia sería más 0,50. Si tenemos más 2, la intermedia sería más 1. Y si tenemos más 3, la intermedia sería más 1,50. Esto siempre puede variar de un paciente a otro, dependiendo del trabajo que la persona haga y de sus necesidades. Siempre es bueno hablar con ellos y preguntarle cuál es la distancia de trabajo. Pero en líneas generales esas son las reglas. Ahora bien, tenemos otro tipo de lentes que están muy de moda actualmente, que son unos lentes progresivos para la distancia intermedia. Se llaman computer lenses o workspace. Son unos lentes progresivos, pero en vez de en la parte de arriba tener la visión de lejos, en la parte de arriba lo que van a tener es la visión intermedia. Entonces, van a ser unos lentes progresivos que van desde la visión intermedia hasta la visión cercana, que es más o menos de 1 metro a 30 centímetros. Y para otros hay diferentes marcas y diferentes tipos, algunos pueden ser un poquito más. Entonces, si una persona quiere hacerse unos lentes solo para la computadora, nosotros, como ya les dije antes, le vamos a agregar la mitad de la adición a la esfera. Lo mismo que un lente para leer, pero la mitad de la adición. Entonces, en este caso, más 1,50 más 0,50 sería más 2, y en este caso más 1 más 0,50 sería más 1,50. El cilindro y el eje quedan igual. Eso es lo que se haría para un lente de single vision para la computadora. Muchas veces a mí me gusta recomendarle a los pacientes que usan progresivos o que los van a usar por primera vez
estos lentes de computadora. Y como son unos lentes single vision, no son muy costosos, generalmente se los podemos ofrecer algún descuento, algo atractivo para que la gente lo compre, decirle que lo van a tener en el escritorio solo para usar la computadora. ¿Por qué? Para personas que están todo el tiempo trabajando detrás de una computadora. Los lentes progresivos nos permiten ver la computadora por un spot del lente muy pequeño y no nos permite mucho mover la cabeza de un lado al otro, por lo cual puede dar molestias, tortícolis. Entonces, si uno le ofrece, uno se adelanta que la persona venga y se queje, uno se adelanta y le ofrece el lente de computadora, la gente queda muy contenta porque donde más molesta a veces el lente progresivo es para ver la computadora porque la gente no consigue bien el ángulo. Si es un lente progresivo de los mejores, premium, con un buen campo visual, esto va a ser mucho más cómodo y menos evidente. Pero hay diferentes tipos de progresivos y la persona cuando lo está empezando a usar le puede fastidiar un poquito. Entonces es una buena idea ofrecérselo aunque el paciente no lo pida cuando le estamos vendiendo un progresivo si sabemos que la persona trabaja más de 4 horas en la computadora al día. En este caso sería lo mismo, pero cuando tenemos la prescripción negativa, entonces simplemente le vamos a agregar la mitad de la adición, sería menos 1,50 más 0,50 menos 1 y menos 1 más 0,50 menos 0,50, el cilindro queda igual y el eje queda igual. Bueno, entonces en conclusión, lo importante es saber que tenemos muchas opciones para ofrecerles a los pacientes. Lo más importante es ofrecerles lo mejor para cada uno de ellos. No siempre lo mejor es lo más caro. Por supuesto que nosotros queremos las mejores ganancias para nuestros negocios, pero cuando nosotros le ofrecemos a la persona y le recomendamos lo mejor, ellos siempre van a volver, van a traer a su familia, a sus amigos y vamos a tener un cliente fiel que a la larga nos va a traer más beneficios económicos. Entonces, por ahora, a lo mejor son muchas cosas, poquito a poquito las vamos a ir aprendiendo. Cada quien va a ver qué le resulta mejor. Lo importante es saber que hay más cosas que ofrecer. No nos quedemos con un solo par de lentes para ofrecer, siempre ofrezcamos un segundo par, ya sea para lectura, para computadora, para sol, para manejar. Hay muchísimas opciones que las vamos a ir viendo. Luego vamos a aprender un poquito de los diferentes tipos de monturas, de los diferentes materiales para lentes y así vamos a poder ofrecerles más cosas a nuestros clientes.